Hola, me gustó la idea de hacer este video porque quizás hay mucha otra gente a la que le puede interesar la temática y me parece un debate súper interesante de atravesar, sobre todo para aquellos actores involucrados en el área de producción de cannabis particularmente, aunque todo este tema surge porque estoy hablando con algunos empresarios en la preventa del evento de capacitación del 31 de octubre, que es un evento virtual donde vamos a hablar de cannabis y de psilocibina en cuestiones de fundamentos legales y cómo traducir algunas cuestiones de procesos productivos dentro de la ley para poder obtener la trazabilidad que requiere el mercado. Para la comercialización, ¿sí? Para la comercialización, tanto a nivel local como a nivel internacional. Lo primero que me llamó la atención es que hay muchos actores que dicen, no, nosotros estamos trabajando con diferentes organizaciones para obtener una nueva ley de cannabis donde no tengamos que cumplimentar un estándar como por ejemplo el GACP que está asociado a el estándar de cultivo, ¿no? Y yo ahí, bueno, me quedé pensando en algo porque digo, cuando todo esto comenzó, cuando cannabis empezó a tener algún tipo de marketing a nivel legislativo en Argentina, todo empezó con el fundamento del derecho a la salud, ¿no? Y el derecho a la salud tiene dos cuestiones, ¿sí? El derecho a la salud es un derecho, pero a su vez el sistema jurídico tiene que garantizar ese derecho a la salud. ¿Qué significa garantizar el derecho a la salud más allá del acceso a los productos derivados de cannabis? Significa que los productos que los consumidores accedan tienen que tener el respeto por lo que el legislador entiende que es un piso mínimo inderogable, que es de interés público, ¿sí? Por eso, por ejemplo, y esto está asociado con la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Es la forma expresa que tuvo el legislador de decir, bueno, cuando las empresas no cumplen con lo que deberían cumplir y generan un perjuicio que cae, un menoscabo que cae sobre el consumidor, entonces en esos casos lo que hacemos es tener este instrumento, que es una ley nacional, que ayuda a los consumidores a obtener un resarcimiento. De hecho, es una ley que incluye una multa, una ley nacional que incluye una multa. Lo cual para nuestro sistema jurídico es bastante raro. Lo estoy intentando explicar para que todo el mundo lo entienda, no en términos exclusivamente jurídicos. Si nosotros como productores de cannabis o los productores de cannabis de Argentina pretenden tener un estándar que no sea acorde para garantizarle a los consumidores de sus productos que el material que están recibiendo no ha sido contaminado, sería una excepción, pero no de una ley, sería una excepción dentro de un sistema jurídico. Porque ¿qué pasaría? Nuestra Carta Magna lo que nos dice es que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si le damos la excepción de no respetar esta responsabilidad de garantizar que el material que se está comercializando desde una empresa no fue contaminada en todo su proceso de producción, desde el material vegetal hasta la venta, por decirlo de alguna manera, porque en algunos casos hay fraccionamiento, en otros no. Si se hace esa excepción de mirar para otro lado y decirle al productor de cannabis, bueno, a usted lo vamos a dejar exento de respetar el interés público relacionado en su actividad y usted no va a necesitar ningún tipo de requisito mínimo que asegure que el material que usted cultivó no atravesó ningún tipo de contaminación durante el proceso de cultivo. Si hacemos la excepción con el productor de cannabis, hay muchas otras industrias reguladas que no tienen nada que ver con cannabis, porque tenemos cientos de industrias reguladas en Argentina, donde los empresarios del resto de las industrias, como lo dice el código, con la diligencia del buen hombre de negocios,
saben cuál es su barrera regulatoria y por lo tanto la entienden como el desafío empresarial y por el cual, ¿sí?, la ley prevé que ellos van a obtener un lucro porque cumpliendo con ese interés público que el legislador previó para la actividad regulada, el empresario realizó su inversión a riesgo propio y así todo cumplió con ese interés público mínimo para garantizar que no le va a generar un perjuicio ni un menoscabo a ningún otro actor dentro de la comunidad, entonces esa persona está lista para tener un fin de lucro, ¿sí? Está lista para recibir dinero por esa actividad que produce, por esa inversión que realizó aparte. Ahora bien, si hacemos la excepción con los productores de cannabis, todo el resto de las empresas reguladas también deberían tener la misma excepción. La misma excepción en términos de facilidad. La industria del cannabis es para mí la primera industria en Argentina donde los productores quieren nuevas leyes que modifiquen leyes de base, porque son leyes de base para la industria del uso medicinal, y lo digo de esta manera, uso medicinal humano porque estamos hablando de un montón de otras cuestiones también, no solamente de una formulación, porque no estoy hablando de la categoría de especialidad medicinal, ni siquiera, estoy hablando en grandes rasgos. Si el empresario de cannabis pide esa excepción y la ley se lo otorga, van a suceder 3 posibles escenarios. La primera es que esa ley no sea sistémica dentro del resto del ordenamiento jurídico. Como les dije, si un usuario adquiere un producto de una empresa de cannabis que no tuvo los requisitos mínimos para asegurar que su producción no se iba a contaminar en ningún momento de los diferentes procesos por los que transita, obviamente después no va a poder venir ningún consumidor a reclamar mediante la Ley de Defensa Consumidor, así como tampoco va a poder venir ningún ser humano a decir, yo adquirí esto con fines medicinales y me terminó generando un problema de salud porque el material tenía un hongo, por ejemplo. Y yo sé que todos me van a decir, no, pero nosotros somos grandes cultivadores, no estamos seguros de que no hay hongos en nuestros cultivos, pero sin embargo, esto es algo que se vio cuando se iniciaron muchos cuadros jurídicos, incluso en los cuadros de doble track, que como sucede en Estados Unidos, van a ver que hay algunos estados que tienen el sistema de trazabilidad, tanto para el productor como para el vendedor, porque se han advertido diferentes casos, incluso con cultivadores que tenían más de 30 años de experiencia, porque los hongos de cannabis no se ven y uno no puede estar haciéndole un examen de laboratorio a todas las flores de cannabis que salen de un cultivo. Entonces, ¿qué es lo lógico y lo práctico? Que exista un estándar donde el productor se responsabilice para que ese material no adquiera ningún tipo de contaminación, ni un hongo, ni una bacteria, ni nada, nada. Entonces, dicho esto, repito, si se le da la excepción a los productores de cannabis, el ordenamiento de manera sistémica se empieza a desbalancear. Y no hablamos solamente de la Ley de Defensa del Consumidor, hablamos del derecho a la salud de los consumidores que podrían adquirir este tipo de productos, y hablamos del derecho a la igualdad del resto de los empresarios que también transitan en otras industrias con alta barrera regulatoria, que también deberían tener entonces algún tipo de facilidad donde se quede obviado este piso mínimo de interés público que el legislador previó para la producción de estupefacientes, por ejemplo. Ojo, a partir de qué discurso generan un plan de negocios. Ojo, a partir de qué discurso generan un plan de negocios. Ojo, a partir de qué discurso o de qué análisis tan breve se puede llegar a pedir una nueva ley que genere nuevamente multiplicidad de leyes y que no atienda a la resolución real del problema. Les agradezco por haber escuchado, casi 9 minutos de video, quería hacerlo mucho más cortito, pero la verdad es que nunca me sale hablar cortito. Me parece que es un debate súper interesante, que no hay mucho nivel dentro de la industria para mantener este debate, porque creo que es el debate que les podría
abrir una nueva vía de atención a los productores para saber por dónde tienen que ir y por dónde no. Muchas empresas de cannabis en Argentina ya bajaron su persiana, otras están intentando soportar el tiempo que sea necesario, pero sin ingresos o con ingresos mínimos, lo cual para una empresa es imposible. Y son muy pocas las empresas que se están dando cuenta que esto no es tan sencillo, que no es solamente ir a pedir al Poder Legislativo una nueva ley, que esto es una herramienta más dentro de un sistema de engranajes que es nuestro sistema jurídico argentino, que además tiene diferentes niveles a los cuales tenemos que prestar atención. Y por lo tanto no hay ningún proceso de ninguna industria, y de cannabis tampoco, porque cannabis no es la excepción, que pueda ir en contra del derecho a la salud convencional o que pueda ir en contra de otra ley nacional, como es la de defensa del consumidor, o que puede ir en contra del principio de igualdad que tiene nuestra Carta Magna para tener facilidades los productores de cannabis y que no tengan las mismas facilidades otros productores de otras industrias reguladas. Espero que les haya servido, les saludo, que tengan un excelente día y ya saben que si quieren participar del próximo evento virtual, va a ser el 31 de octubre, va a durar 3 horas aproximadamente. Vamos a estar hablando de el roadmap para cannabis y para psilocibina. Vamos a estar hablando de los fundamentos legales, de los cuales yo acá les hago una breve reseña, pero que es algo que sucede mucho en la industria y por lo cual hay tan poquitas empresas, de hecho hay una sola que tiene todos los permisos de comercialización. No se confundan con esto de los requisitos mínimos que garanticen el interés público que prevé el legislador en una industria regulada, que sea un estándar GACP internacional, porque ninguna autoridad pública argentina va a requerir un estándar de mercado internacional. Para eso tenemos otras herramientas en nuestro país, pero no significa que para poder llegar a la venta de un producto derivado de cannabis o de cualquier otro estupefaciente se requiera un estándar GACP. Lo que sí se requiere es asegurar que el material que se produce en ninguno de sus procesos pudo haber recibido algún tipo de contaminación. Así que los espero nuevamente, 31 de octubre. Si todavía no te inscribiste, mándame un mensaje privado o fíjate que en mi última publicación dejé el número del área comercial para que te puedas contactar y que puedas reservar tu lugar. Claramente el precio es insignificante porque si nos ponemos a pensar, son más o menos 80.000 pesos. Si por 80.000 pesos puedes cambiar la planificación de tu negocio para dar cumplimiento legal a lo que se necesita para poder comercializar, claramente te estoy abriendo la puerta a la comercialización dentro del mercado nacional e internacional de tu actividad, que puede ser en este caso cannabis o psilocibina. Espero que te haya gustado, te saludo y buena jornada.